Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo video de Fembit. Mi nombre es Juan León y hoy veremos valores y vectores propios aplicados a una diagonalización y el cálculo de una matriz inversa a través del teorema de Calling-Hamilton. Todo lo que vamos a ver hoy está basado en la siguiente igualdad, en donde yo voy a tener un vector que está asociado a una matriz, en donde si yo multiplico ese vector por esa matriz, lo único que le va a pasar al vector es que se va a estirar o contraer en una magnitud lambda. A ese lambda lo vamos a llamar valor propio, y ese vector, vector propio, y están asociados a esta matriz A. Es una combinación en particular que cumple esta condición. Luego, ¿cómo yo encuentro esos valores? Bueno, paso restando este término, factorizo por el vector, hago un cambio de escala de este valor para que estén en las mismas dimensiones la matriz A y este término, multiplico por la matriz identidad, que es como multiplicar por 1 en lenguaje de matrices, y bueno, si yo pudiera pasar dividiendo esta expresión hacia acá, yo podría decir que cualquier cosa que aparezca acá multiplicada por cero me va a dar un vector cero, y esta igualdad siempre se cumpliría, eso es lo que llamamos solución trivial, pero no me aporta ninguna información, entonces yo voy a buscar que esto no ocurra, y para eso voy a imponer condiciones para que esto no pueda ser invertible. Y esas condiciones es que el determinante de la matriz resultante de esta expresión sea cero. Si yo hago que el determinante sea cero, los términos de esta matriz van a ser linealmente dependientes y no va a poder ser invertible. Entonces, en esta ecuación de acá abajo, la única incógnita que existe es lambda, y ahí, a partir de esa condición, yo voy a poder encontrar los valores propios, y de la expresión de arriba, una vez que ya tenga los valores propios, voy a poder obtener los vectores propios. Veamos esto aplicado. Tenemos la siguiente matriz. En esta matriz vamos a querer calcular sus valores y vectores propios. Partamos por los valores propios, ocupando la ecuación que habíamos encontrado antes. Si yo reemplazo la matriz A y le resto lambda por la matriz identidad, voy a estar restándole lambda a cada uno de los términos de la diagonal de la matriz A, obteniendo lo siguiente. Entonces voy a buscar el determinante de esta matriz. Podría tomar, por ejemplo, la primera fila. Ustedes podrían tomar otra fila u otra columna para calcular el determinante por cofactores. Entonces, tomando el primer término, poniéndole el signo, menos 1 elevado a las coordenadas de la posición en la que está ese término, como está en la fila 1 y en la columna 1, yo le antepongo menos 1 elevado a la suma de esas coordenadas, ya que, si ustedes recordarán, en el fondo es decir que partimos con positivo y vamos intercalando signos delante de cada uno de los términos. Entonces, en este caso sería 1 menos lambda, multiplicado por la submatriz que se forma en el espacio restante. Lo mismo con este 2. Le antepongo menos 1 elevado a las coordenadas primera fila, segunda columna, que en el fondo es decir que le antepongo un signo negativo. Y lo mismo con el último término, ¿no? Y ahí vamos respetando la condición de ir intercalando los signos de los cofactores. Luego, desarrollo cada una de las submatrices, aplicando la multiplicación de la diagonal principal menos la multiplicación de la diagonal secundaria para cada uno de estos términos. Luego, resuelvo cada uno de los interiores de estos corchetes, y ahora me preocupo de no multiplicar esa expresión de acá porque quedaría un polinomio de grado 3 que es más difícil de factorizar. Entonces voy a tener cuidado de no multiplicar este término y sí desarrollar los términos de la derecha. Entonces podría factorizar esta expresión. Tengo lo siguiente. Desarrollando el término de la derecha me queda acá 18 lambda más 18, y busco la forma en que los términos libres de acá se parezcan a alguno de los componentes de esta factorización. Y si factorizo por 18, por ejemplo, en esta expresión, me doy cuenta de que hay un término que se repite en ambos lados, que es el lambda más 1. Entonces yo podría factorizar por ese lambda más 1, pongo lambda más 1 factor de el resto de la ecuación, y ahora me preocupo de desarrollar el interior del colchete nuevamente. Y obtengo lo siguiente. Ahora, a mí, no sé a ustedes, me incomoda un poco que tenga un signo negativo delante del lambda cuadrado, porque me complica la factorización más directa. Entonces, yo podría hacer, no es necesario hacerlo, pero yo podría factorizar por ese negativo, cambiándole los signos a cada uno de los componentes del corchete, para hacer la factorización más directa, pero no es necesario. Yo obtengo lo siguiente. Si yo, por ejemplo, no hubiese sacado el negativo hacia afuera, me hubiese quedado menos lambda menos 1, y eso nos va a cambiar la conclusión que voy a encontrar ahora, que es que los valores de lambda que hacen que esta igualdad, o sea, que esta ecuación sea
igual a 0 son lambda menos 1. Yo reemplazo menos 1 acá, este término se hace 0. Lambda menos 1. Misma conclusión hubiese encontrado si colocaba menos lambda menos 1. Y lambda igual a 10. Estos son mis valores propios. Luego, para encontrar los vectores propios, voy a partir por el lambda de 3 igual a 10, restando entonces 10 en la diagonal. Luego, para resolver este sistema de ecuaciones, voy a aplicar operaciones elementales, entonces voy a transformar este sistema a una matriz ampliada. Con esta matriz ampliada yo voy a buscar, por ejemplo, que ese 4 de ahí se haga 0. ¿Cómo lo hago a 0? Bueno, una forma de hacerlo es ocupando la fila 3 y sumarle la primera multiplicada por 4 novenos, ¿no? De esa forma hago que ese término se haga 0 y también cambian todos los términos de esa fila. Luego voy a buscar que ese 5 se haga 0, necesariamente aplicando la operación elemental, que a la fila 2 le sumo la primera multiplicada por 5 novenos, se hace 0 ese término y cambian todos los términos de esa fila. Luego pasa algo muy interesante, que al intentar hacer ese término 0, al escalonarla para intentar resolverlo, aplicando la operación elemental que a la fila 3 le sumo la segunda multiplicada por 1, ocurre que desaparece toda la última fila. Y eso es normal que ocurra porque, como buscamos valores de lambda para los cuales esta matriz es linealmente dependiente, es normal que desaparezca alguna fila. El problema de eso es que no voy a encontrar soluciones para x, y, z, sino que voy a encontrar una relación entre esas variables. Entonces, tomando las dos ecuaciones que surgen de esta matriz ampliada, podría, por ejemplo, despejar y de la segunda. Bueno, ahí podría simplificar por 11. Y ese término lo podría reemplazar en la primera ecuación y obtengo lo siguiente. Entonces podría seguir desarrollando esa ecuación. Y aquí es importante despejar en función de la misma variable que había despejado antes. ¿Para qué? Para que yo, a la hora de armar mi vector propio, en donde no voy a tener soluciones específicas para cada una de las variables, pueda dejar todo el vector en función de una misma variable. Entonces, lo único que sé de x es que x vale 1/2 de z, y vale 5 cuartos, y que z es simplemente z. Entonces ahora yo puedo factorizar, y ese vector que encontré aquí va a ser un vector asociado al valor propio de 10. Pero también yo podría tomar el valor de z igual a 4 para hacer que esta expresión no tenga fracciones. Y eso es absolutamente legal porque hay infinitos valores propios según el valor de z. Entonces, si yo tomo z igual a 4, por ejemplo, 4 por 1 medio 2, 4 por 5 cuartos 5, y 4 por 1, 4. Luego, para los otros valores propios, no es necesario hacerlo por separado porque es el mismo valor. Entonces, ocupando el valor propio menos 1, siguiendo la misma ecuación que había definido antes, le resto menos 1 en la diagonal de la matriz A. Tengo el siguiente sistema. Yo lo puedo resolver por operaciones elementales. Y al intentar hacer la última fila 0, va a pasar que si aplico que a la fila 3 le sumo la primera multiplicada por menos 2, va a desaparecer toda la última fila directamente. Pero pasa algo más curioso, que es que si yo intento hacer la siguiente fila 0, aplicando la operación elemental que a la fila 2 le sumo la primera multiplicada por menos 5 medios, desaparece toda la segunda fila. Bueno, y en este caso tengo una sola ecuación, que resulta de ocupar la primera fila, que es la única que queda. Entonces acá no voy a poder encontrar una relación directa entre cada una de las variables, sino que lo único que podría hacer es encontrar una variable en función de las otras dos variables. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, voy a intentar armar mi vector propio de la misma forma que antes. ¿Qué conozco de x? Lo único que sé de x es que es igual a menos y menos z, ¿no? De y no sé nada y de z tampoco. Entonces, ahora al intentar factorizar, no voy a factorizar por una sola variable, sino que voy a tener que factorizar por y y por z. Entonces tengo que buscar la forma en que la suma de estos dos vectores me dé este vector de acá. ¿Cómo lo hago? Bueno, para poder formar el menos y menos z, yo podría multiplicar y por menos 1 más z por menos 1. Para hacer aparecer el y acá, necesito que
aparezca un término en Y y que no aparezca en Z, y para que aparezca Z acá, bueno, lo contrario. Y en este caso, voy a tener dos vectores propios asociados al valor propio menos 1, ¿no? Bueno, entonces, con mi valor propio menos 1, que se repite dos veces, van a aparecer dos vectores, y con mi valor propio 10 va a salir un solo vector. Y eso es lo que se conoce como multiplicidad algebraica y multiplicidad geométrica, que es que para el valor propio menos 1, que va a aparecer dos veces, la multiplicidad algebraica me dice cuántas veces aparece ese valor propio, y la multiplicidad geométrica me dice cuántos vectores propios surgen de un valor propio. En este caso, el valor propio menos 1 se repite dos veces, o sea, aparece dos veces, y tiene dos vectores propios asociados. Para el valor propio 10 aparece una vez y tiene un solo vector propio asociado. Con esto, si es que se cumple esta condición de que la multiplicidad algebraica sea igual a la geométrica para cada uno de los valores, valores propios, voy a poder hacer algo que se llama diagonalizar. Y diagonalización consiste en descomponer la matriz A en tres matrices. Y esas matrices, la matriz P, va a ser la matriz que se va a construir con los vectores propios, la matriz D se va a construir con los valores propios, y P inverso es la inversa de la matriz P. Entonces, si yo multiplico estas tres matrices, voy a poder obtener de vuelta la matriz A. Entonces, descompongamos esta matriz A. Bueno, en este caso hay que cumplir un orden bien específico, que es que voy a ir colocando los valores propios en la diagonal. En este caso voy a tomar el menos 1 y voy a colocar su vector propio asociado en la primera fila. Lo mismo con el siguiente valor propio. En este caso, como es el mismo valor propio, no va a influir mucho en este caso qué vector coloco primero, porque es el mismo valor. Pero sí es importante recordar que tienen que ir colocando en cada fila de la matriz P y la matriz D su valor propio y el vector propio asociado. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué me sirve diagonalizar? Bueno, tiene una aplicación bastante interesante para encontrar, por ejemplo, una potencia de matrices. Si yo quisiera encontrar A a la T, sería multiplicar la matriz A T veces, ¿no? Entonces, si yo quisiera encontrar eso, me podría ahorrar ir multiplicando muchas veces una matriz y podría hacer lo siguiente. Reemplazo en cada término de A la expresión de la diagonalización, que son equivalentes, y pasa algo bien interesante, que es que se va formando en, en esos espacios de ahí la matriz identidad, porque por propiedad una matriz multiplicada por su matriz inversa es igual a la matriz identidad. Entonces, como es la matriz identidad es equivalente a un 1, lo podríamos ignorar, y lo que va a ocurrir es que va a aparecer el P, van a estar entre medio los D multiplicándose, y finalmente la matriz P inversa. Entonces, si agrupo todos los D, como esto se está multiplicando T veces, yo podría decir que A a la T es igual a P por eh, la matriz D elevado a T por P inverso, que en este caso, aplicándolo al ejemplo que tenemos, sería de esta forma, en donde, por propiedad de matrices, una matriz diagonal elevado a cualquier término, este término del exponente puede entrar a la matriz diagonal directamente, de esa forma. Entonces, es mucho más fácil, en este caso, ir multiplicando un mismo término t veces que multiplicar toda esta matriz t veces, ¿no? T puede ser cualquier número, puede ser 2, 3, 5, un número excesivamente grande. Entonces es mucho más fácil esto. Y con eso estaría casi listo la diagonalización. Si el ejercicio lo pide, podríamos calcular la matriz inversa de P. Para eso vamos a utilizar el teorema de Calvin-Hamilton, que sirve para calcular potencia de matrices, o en este caso lo vamos a aplicar a la matriz inversa. ¿Qué necesita este teorema? Necesita la condición que habíamos definido al inicio, pero en este caso aplicada a la matriz P, y la condición para que esto fuese cierto. En este caso, que el determinante de P menos lambda por la identidad sea igual a 0.
En este caso no nos va a interesar ni calcular los vectores ni los valores propios, sino que solo vamos a calcular primero el determinante de esto, y en este caso sí es interesante que nos quede el polinomio de grado 3, porque aprovechando que si esta igualdad es cierta, entonces se cumple esta condición, esta igualdad. Y yo podría decir que lambda es equivalente a P, entonces yo podría reemplazar lambda por la matriz P y buscar la forma de hacer aparecer P inverso en esta ecuación. Entonces multiplico todo por P inverso, me queda menos P cuadrado más 3P más 8 por la identidad más 11P inverso, y así apareció la matriz P inversa. Lo único que queda hacer es despejar esta matriz P inversa, restando todo este término hacia la derecha y dividiendo por 11, ¿no? De esa forma. Entonces, con esta expresión, ahora reemplazando la matriz P, que sería 1 dividido en 11, factor de P cuadrado menos 3P menos 8 por la identidad. Si desarrollo este cuadrado, multiplico esta matriz por sí misma, llego a esta expresión. Y luego lo único que queda hacer ahora es hacer esta resta de matrices de manera directa. Entonces sería término a término. Y si hacen esa resta, llegan a esta expresión. Con esto yo lo podría dejar así, o podría introducir el divisor y luego tomar esta matriz P inversa y usarla en mi diagonalización, ¿no? Y con eso el ejercicio estaría listo. Bueno, esto es para un t genérico, ¿no? Si yo le asignara un valor a t, por ejemplo, t igual a 3, en ese caso reemplazaría el 3 acá, me quedaría menos 1, acá también me quedaría menos 1, y acá me quedaría 10 elevado a 3, 1000. Y en ese caso, para obtener a elevado a 3, lo que yo haría es multiplicar esta matriz P por la matriz que acabo de mencionar, por la matriz P inversa. Si resuelven eso, obtendríamos a elevado a 3. Y se procede de la misma forma si le hubiésemos asignado cualquier otro valor a t. Bueno, ese ha sido el video de hoy. Vimos diagonalización, la aplicación de la inversa para Karen Hamilton. Espero que les haya servido y mucho éxito en sus pruebas.